Quiero comenzar este video del día de hoy preguntándoles a todos y cada uno de ustedes qué es el sueño americano, qué es lo que siempre hemos escuchado o conocido como el sueño americano. Muchos de ustedes dirán que son las oportunidades de salir adelante en Estados Unidos, muchos de ustedes dirán que es el sueño de una vida mejor y desafortunadamente muchos de ustedes tienen una idea del sueño americano que no es correcta. Entonces por esto vamos a aclarar qué es el sueño americano. El sueño americano es un término que fue inventado en 1931 por el historiador James Turslow Adams, el cual se define como la igualdad de oportunidades y libertad que permite que todos los habitantes en Estados Unidos logren sus objetivos en la vida únicamente con el esfuerzo y la determinación. Ese es el concepto del sueño americano. Pues la idea precisamente es que el inmigrante pueda ser autosuficiente, lo que significa que pueda mantenerse a sí mismo y a su familia. Y muchos de nosotros que no fuimos nacidos en Estados Unidos, sino que hemos inmigrado, ya sea solos o con nuestras familias, nos hemos dado cuenta que es así, que uno en este país tiene las oportunidades que no hay en el país del que uno viene, porque desafortunadamente nuestros países han sido inundados por corrupción en todo sentido. En nuestros países, tristemente, uno no puede salir adelante a menos que cumpla con uno de dos requisitos, o que tenga determinada cantidad de plata en el banco y pertenezca a determinado estrato social, o que uno tenga determinado apellido. Si tú no tienes una de estas dos, es muy difícil para ti subir de estrato social o tener acceso a una buena educación o a una buena vivienda o a un buen empleo. En nuestros países, por ejemplo, el entrar a una muy buena universidad no se mide en el mérito, sino en el dinero o en la palanca. No importa qué tanto te hayas esforzado durante el colegio y qué tanto hayas logrado, sino lo que interesa es cuánto puedes pagar para tu inscripción o de quién eres primo, sobrino y si tienes alguna persona dentro que te pueda ayudar con la palanca. Igualmente para un empleo, todo es por medio de palancas. Es muy difícil que tú, siendo muy trabajador y siendo muy buen empleado, puedas conseguir un muy buen empleo con una muy buena paga. Tu esfuerzo nada tiene que ver con cuánto vas a ganar, sino con quién eres, de dónde vienes, cuánto tienes y quién es tu familia. Y estas precisamente son las oportunidades de las que habla el sueño americano. Aquí no interesa de qué familia vengas, ni a qué estrato social pertenezcas, ni qué palanca tengas. Aquí entre más trabajes, más ganas y una mejor vida vas a tener. Esa era la idea del sueño americano, atraer gente determinada y dispuesta a poner todo de sí, no solamente para crecer como persona o como familia, sino para crecer como comunidad, como país. Desafortunadamente, este concepto se ha venido perdiendo durante los últimos años y hoy día la gente cree que el sueño americano es venir a extender la mano y a ver qué limosnas, a ver qué cosas gratis puede recibir del gobierno y de la gente que en verdad se esforzó y en verdad trabajó y pagó impuestos. Esto lo quise utilizar como introducción para que podamos entender la perspectiva desde la cual el presidente Donald Trump y su administración están atendiendo la migración legal e ilegal en Estados Unidos. Las leyes ya están escritas, establecidas desde hace muchísimo tiempo. La administración las está reforzando. El americano siempre ha sido una persona de buena fe y lastimosamente hay gente que durante los años se ha venido aprovechando del americano como tal. En el sistema de inmigración hay algunas lagunas, hay algunas cosas que no están claras, hay algunos vacíos de los cuales las personas se están aprovechando. Y la administración del presidente Trump ha tenido que tomar medidas drásticas para poder asegurar que las leyes, tal como fueron establecidas desde la creación de esta sociedad, sean cumplidas. En este video entonces quiero informar de lo que sucedió ayer con la ley final de inelegibilidad por carga pública. Para que no vayan a haber malos entendidos, quise hacer este video explicando precisa y concisamente cómo es que viene presentándose el sistema en la actualidad y cuáles son las modificaciones que se dan por esta nueva regla. Este tema trata de la inelegibilidad que hay para los residentes que se encuentran aquí en Estados Unidos en este momento, bien sean temporales o bien sean permanentes, para poder cambiar su estatus en el futuro. Esta ley
Únicamente aplica para las personas que se encuentran legalmente en Estados Unidos, pero que no son ciudadanas. Estos cambios en la reglamentación o procesos no aplican para los programas de inmigración basados en razones humanitarias para refugiados, solicitantes de asilo político, jóvenes inmigrantes especiales, algunas víctimas de trata de personas, víctimas de actividades delictivas calificadas o víctimas de violencia doméstica, entre otros. Esto quiere decir que esto no aplica para nada a la gente que ha venido entrando desde octubre del año pasado de manera masiva a los Estados Unidos pidiendo asilo político. Los requerimientos y la regulación para asilo político son completamente diferentes y se tiene establecido que solamente del 2 al 3% de las personas que han venido aplicando masivamente por el asilo político les ha sido otorgado. Este mínimo porcentaje de aprobaciones se presenta debido a que es muy diferente solicitar asilo político por las razones políticas obvias a solicitarlo por razones económicas, sociales o culturales que vive su país. Vamos a mirar entonces cómo vienen haciéndose las cosas antes de octubre 15 del 2019 y cómo van a hacerse las cosas después de octubre 15 del 2019. En los diferentes formularios de aplicación para una inmigración y estadía temporal larga o permanente, siempre preguntan si usted ha recibido en el pasado de alguna manera alguna clase de asistencia pública en los Estados Unidos, de cualquiera de las fuentes, bien sea del gobierno federal o de cualquier estado o de cualquier condado o de cualquier municipalidad, a menos que se trate de una emergencia médica, y usted debe contestar sí o no a esa pregunta. Otra pregunta también que hacen es si usted piensa que va a necesitar asistencia pública en el futuro en los Estados Unidos de cualquier fuente, incluyendo cualquier forma del gobierno federal o estatal o de la ciudad o del municipio, y también se excluye lo que son tratamientos médicos de emergencia. Estas dos preguntas son muy importantes cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos evalúa su aplicación, pues el gobierno tiene algunos recursos disponibles para brindar servicios públicos a los ciudadanos que llevan pagando impuestos por muchísimo tiempo y tiene solamente una reserva muy pequeña para las personas que no han contribuido al sistema. Esa fracción muy pequeña es para casos exclusivos, como es el caso de un asilo político real. Si usted contesta a estas preguntas que no, obviamente ellos van a tener su palabra de que usted no ha recibido en el pasado y que no piensa recibir en el futuro. Fuera de eso, para la mayoría de estas aplicaciones también se necesita tener un sponsor. Esta persona es un patrocinador que acepta la responsabilidad legal de patrocinar económicamente al inmigrante, ya sea él solo o a su familia, y usualmente hasta que se conviertan en ciudadanos estadounidenses o tengan acreditados 10 años de trabajo. La obligación como patrocinador también puede terminar cuando el patrocinador muere o cuando la persona a la que está patrocinando muere o cuando la persona a la que está patrocinando desea devolverse a su país. Esas son las únicas formas en que termina ese contrato que el patrocinador hace con el gobierno. En pantalla ustedes pueden ver el cuadro de las guías de pobreza que ellos utilizan para poder aceptar a un patrocinador, pues se debe comprobar que los ingresos del patrocinador son 125% de la guía de pobreza dependiendo de los miembros del hogar del patrocinador. Entonces, para poder poner esto más en claro, digamos que usted viene y quien lo está patrocinando es su hermano. Y su hermano está casado, tiene una mujer y tiene un hijo. Entonces es una familia de 3 y usted está viniendo con su esposa y con su hijo. Entonces ya van a ser 6 personas las que su hermano debe estar dispuesto a financiar. Si vamos a la línea de 6 miembros del hogar del patrocinador, vamos a tener que el servicio de inmigración va a solicitar que su hermano presente documentación donde conste que su hermano gana al año $43,237 como mínimo. Si su hermano por él solo no hace ese dinero, sino que lo hace conjuntamente con la esposa de él, entonces su hermano viene a ser el patrocinador y la esposa viene a ser un copatrocinador y también tiene que firmar declaración juramentada con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué es este patrocinador? Este patrocinador le está garantizando al gobierno de los Estados Unidos que al usted venir aquí con su esposa y con su hijo,
no va a ser una carga para el Estado. Y que en caso que usted no puede valerse por sus propios medios y necesite ayuda, es su hermano el que va a proveer esta asistencia y no el gobierno. Esta es una ley que está en vigencia desde 1996, desde el gobierno de Bill Clinton, pero es una ley que nunca se había reforzado hasta ahora. Entonces lo que se está presentando hoy en día es que todas estas personas que vinieron aquí y que tienen una green card o que tienen un permiso temporal y que han estado recibiendo alguna clase de beneficio social, debe devolver este dinero al gobierno, y si no lo devuelven ellos, entonces el gobierno va a pedirle este dinero a su patrocinador. La forma más común en que el gobierno recauda este dinero, si usted decide no enviar pago inmediato cuando le llegue la factura, es entonces por medio de los taxes federales que usted presenta a fin de año. Y si el monto todavía no es suficiente, entonces el gobierno va a recurrir a realizar embargos de sus propiedades para poder cubrir los beneficios que usted obtuvo del gobierno y que usted había dicho que no iba a pedir. Recuerde que en su aplicación para entrar a Estados Unidos, usted dijo que usted no había recibido beneficios en el pasado y que no iba a necesitar recibir beneficios en el futuro. Y para poder dar soporte a su palabra, usted presentó a un patrocinador. Ahora, si por A o por B motivo los ingresos del patrocinador no eran suficientes para poderlo patrocinar a usted o a usted y su familia, y se realizó alguna falsificación en los documentos para que dijera que él ganaba más, su patrocinador entonces va a estar sujeto a cargos criminales del gobierno por falsificación de documentos. Recuerde también que es importante que si usted se llega a trastear en algún momento durante el procesamiento de su aplicación, usted debe notificar al USCIS durante los 30 primeros días de su trasteo. Esto también va para su patrocinador. Ustedes dos tienen la obligación de informar a USCIS del cambio de dirección. Resumiendo, esta declaración raya contrato que su patrocinador tiene con el gobierno de los Estados Unidos para patrocinarlo a usted solamente termina con una de estas 5 condiciones. La primera, que usted se vuelva ciudadano de los Estados Unidos. La segunda, que usted lleve como residente más de 10 años. Durante esos 10 años haya trabajado constantemente y haya tramitado sus impuestos correspondientes. La tercera, que el patrocinador muera. La cuarta, que el patrocinado, o sea usted, muera. Y por último tenemos que usted decida devolverse a su país y no continuar en los Estados Unidos. Estas son las únicas 5 formas en que esa declaración raya contrato termina con el gobierno de los Estados Unidos. No hay ninguna otra forma, que si usted se divorcia, que si usted cambia de empleo, no, absolutamente nada más termina ese contrato. Por eso es tarea de todo patrocinador estar pendiente de que el inmigrante que está patrocinando se encuentre bien, se encuentre trabajando, sea productivo y no esté solicitando ninguna clase de beneficios públicos. Como ya habíamos dicho antes, esta es una ley que viene desde 1996. Ya estaba pues escrita, aprobada por el Congreso y reaprobada. Era una ley que no se estaba reforzando, pero debido al abuso del sistema migratorio en los últimos años, le ha tocado al presidente Trump y a su administración reforzar esta ley. Entonces, basados en esta ley de 1996, si usted solicitó beneficios del gobierno y los está debiendo, esto va a influir enormemente en la evaluación que se haga de su caso cuando usted decida cambiar de estatus. Antes del 15 de octubre del 2019, usted llegaba, aplicaba, en su aplicación usted prometía que no había recibido beneficios antes, que no va a necesitar beneficios cuando usted entre a Estados Unidos, el gobierno tomaba su palabra, como soporte le pedía a usted un patrocinador, usted presentaba un patrocinador, y si por cosas de la vida usted estuvo solicitando y le dieron beneficios del gobierno, entonces usted debe reembolsarle al gobierno esos beneficios que recibió, o se los van a cobrar a usted, y si usted no tiene cómo pagarlos, entonces se los van a cobrar a su patrocinador. Usted debe estar a paz y salvo cuando desee cambiar su estatus, o de lo contrario no le van a permitir el cambio de estatus, o incluso pueden cancelar su permanencia en Estados Unidos. Ahora, lo que va a suceder a partir del 15 de octubre de este año es lo que se cubrió en la rueda de prensa por el director del Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, el día de ayer, agosto 12 del 2019. El director Cuccinelli entonces comenzó su rueda de prensa hablando del caso de su familia en particular. Ellos vienen, como se pueden imaginar, de Italia, Cuccinelli.
Entonces él dijo que en el caso de la familia de ellos, un tío fue el sponsor de ellos, fue el patrocinador, y que el tío estuvo siempre encima, asegurándose desde el principio que la gente que él estaba patrocinando, primero, aprendiera inglés y segundo, estuviera juiciosa trabajando. Que la presión del tío para que aprendieran inglés fue muy importante, pues porque al saber inglés, pues se podía siempre aspirar a un mejor trabajo. Él explica cómo durante todos los años en que él sirvió como patrocinador, la familia estuvo trabajando junta y estuvieron siempre dependiendo de sus propios medios o de los medios de la familia y que nunca solicitaron ninguna clase de beneficios. Y que ese mismo espíritu del esfuerzo, del trabajo duro y del salir adelante fue el que compartieron con el resto de la comunidad americana que se estaba formando en ese momento, porque se esperaba lo mismo de todos aquellos que estaban inmigrando. Pero entonces, ¿de qué trata la regla final de inegibilidad de una persona por ser considerada carga pública? Esta regla es una modificación a todos los reglamentos que el Departamento de Seguridad Nacional ha venido utilizando como indicadores para determinar si un extranjero es inadmisible a los Estados Unidos, basado en la probabilidad que en el futuro este extranjero se vaya a convertir en una carga pública. El director Cuccinelli fue bastante claro y dijo que el hecho que una persona fuera pobre no significaba que fuera inadmisible, que lo hace a usted inadmisible es su falta del deseo de esforzarse y de trabajar duro y pensar que va a llegar aquí de mendigo a pedir beneficios del gobierno. Esta es una parte que es bastante importante aclarar porque los medios de comunicación han venido diciendo que pues el que es pobre ya se quedó pobre y el que es rico pues entonces tiene entrada de una y listo. Y la cosa no es así. Si es una persona pobre, pero tiene una muy buena disciplina de trabajo, ha venido trabajando toda su vida, simplemente las oportunidades y la corrupción de nuestros países no han permitido que salga adelante, pues aquí tiene todas las oportunidades para hacerlo. Es, por ejemplo, el caso de la mayoría de los mexicanos ilegales que vienen a este país. Son personas que simplemente no han tenido la oportunidad, pero son las personas más trabajadoras que yo he conocido, gente que trabaja de sol a sombra y muchos de ellos tienen de 2 a 3 trabajos. Y lo mismo pues aplica para el otro lado. Si van a tratar de entrar aquí los hijos de papi que nunca han hecho nada en su vida, que no son capaces de mantener un horario de trabajo, sino que son unos snowflakes que no saben hacer absolutamente nada y que no piensan hacer absolutamente nada, sino simplemente a vivir de papi y luego a vivir del Estado cuando se acabe la fortuna de papi, entonces no van a ser admisibles. Esta parte no le están aclarando a los noticieros, sino que obviamente están retorciendo la verdad para ajustarla a la retórica barata que ellos quieren vender, donde quieren dar una imagen de racismo y de clasismo a la administración de nuestro presidente Trump. Entonces yo por el contrario veo que esta nueva regla puede ayudar a muchas personas honestas y trabajadoras que en verdad desean venir al país y ganarse su entrada por la puerta grande por méritos. Ahora, estos indicadores que se van a utilizar de ahora en adelante para determinar la elegibilidad de un extranjero para venir a ser aceptado o no en Estados Unidos, también van a ser utilizados para estudiar la posibilidad de que si hay gente que cumple con todas las demás características, pero esta parte de elegibilidad está como en cuestionamiento, pues que no se descarte de una, sino que se le dé la oportunidad de poder inmigrar al país con una fianza. Por discreción del Departamento de Inmigración de Estados Unidos, van a estudiarse estos casos. Esta fianza entonces va a ser un dinero que el gobierno de los Estados Unidos va a dejar como reserva y que va a tener ahí en caso que usted, una vez se encuentre aquí en el país, se convierta en algún momento en una carga pública antes de tener una ciudadanía o de cumplir con el requisito de los 40 trimestres aportando al sistema para poder tener, como todo ciudadano americano que ha venido contribuyendo durante ese tiempo al sistema, acceso a beneficios públicos. Si usted ingresa al país con una fianza y los beneficios públicos a los cuales usted aplique sean mayores que la cantidad que usted dio como fianza, entonces inmediatamente esto lo va a hacer a usted completamente inelegible para poder extender su estadía o para poder cambiar su estatus. Para aquellos que no conocen el requisito de los 40 trimestres para poder ser elegible para beneficios públicos, esto significa lo siguiente, que una vez usted se encuentra en Estados Unidos y tiene su permiso de trabajo, bien sea porque aplicó por residencia, bien sea porque aplicó por visa de trabajo, bien sea por la razón que sea, y usted tenga su permiso de trabajo, usted debe haber aportado al sistema durante 40 trimestres, lo cual significaría en 10 años, para poder ser elegible para beneficios públicos.
Obviamente, como estamos contando por trimestre, esto le da a usted el beneficio de no haber trabajado durante algún tiempo. En caso que usted necesite viajar o simplemente por cualquier motivo usted no pudo trabajar durante algunos trimestres, esto no significa que el tiempo que usted ya haya trabajado se pierde. Simplemente cuando usted retome el trabajo, pues entonces sigue contando. Y cuando usted complete los 40 trimestres, bien sea que trabajó constantemente durante 10 años, o bien sea que trabajó por algún tiempo y por algún tiempo no, y le tome 15, 18 años el hacer los 40 trimestres, una vez usted complete los 40 trimestres, entonces cuando usted tiene derecho a ser elegible para beneficios del gobierno. Se cambiaron o se aclararon dos definiciones importantes en la ley de migración. Una de esas dos definiciones es beneficio público. El beneficio público es una ayuda que el gobierno da para que usted pueda sobrevivir una mala temporada y pueda volver a levantarse para ser autosuficiente. Estos beneficios públicos que van a comenzar a contar para la regla final de inegibilidad son los siguientes: la seguridad de ingreso suplementario o SSI, la asistencia temporal para familias necesitadas, que es el famoso TANF, y valga la aclaración que es temporal, el programa de asistencia nutricional suplementario, que es el SNAP o que venían siendo los food stamps, la mayoría de los tipos de Medicaid, que es la ayuda médica, y algunos programas de asistencia de vivienda. La nueva regla está excluyendo de esta definición los beneficios que son recibidos por personal del servicio activo o en la reserva de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus cónyuges o sus hijos. También se excluyen los beneficios recibidos por algunas personas adoptadas internacionalmente y los hijos de estos que posteriormente obtengan la ciudadanía de Estados Unidos. También los beneficios de Medicaid para extranjeros menores de 21 años de edad o mujeres embarazadas, el Medicaid por servicios escolares y los beneficios de Medicaid para servicios médicos de emergencia. La otra definición que se aclaró entonces es la definición de carga pública. Carga pública entonces para el gobierno es una persona que recibe uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses. Si me hago entender, o sea, en 36 meses usted máximo podría aplicar por 11 beneficios públicos, pero si aplica por más, entonces ya usted se considera inadmisible. Pues si bien es entendible que en algún momento usted llegue a necesitar una ayuda pública, esta se considera que sea entonces una ayuda temporal, pero no una ayuda permanente como lo han venido haciendo muchos de los residentes legales que se encuentran en este momento en el país. Entonces, si usted en un periodo de 3 años recibió ayuda pública por más de 12 meses, eso inmediatamente usted lo vuelve inadmisible por ser considerado una carga pública. Y aquí toca aclarar que si usted recibe 2 beneficios sociales en un mismo mes, esto cuenta por 2 meses. Haga muy bien las cuentas en caso que usted necesite en algún momento pedir ayuda pública. La mayoría de los medios de comunicación, algunas plataformas de social media, algunos activistas, NGOs, políticos y abogados de inmigración se han estado pronunciando respecto a la nueva regla y están tergiversando la información diciendo que la administración solamente va a permitir la entrada a personas adineradas y que les parece el colmo que la administración esté limitando los beneficios públicos a inmigrantes legales en los Estados Unidos, siendo que este es un derecho para ellos. Y eso no es cierto. Ellos están completamente equivocados en esto. Pues como ya vimos en lo que llevamos de este video, según la ley de 1996, el gobierno ya tenía medidas para asegurarse que las personas que venían no se fueran a convertir en carga del gobierno. Y en ningún momento se les dio el derecho de venir y comenzar a solicitar beneficios públicos. Pero obviamente pues todos ellos tenían que venir a demonizar al presidente Trump, a tratarlo de racista, de clasista, de absolutamente todo lo que ya sabemos que se le ha venido tachando por todos aquellos que quieren tratar de tomar ventaja, bien sea del sistema político, del sistema económico o del sistema social. Nada de lo que se está diciendo aquí en este video es incorrecto. Ustedes pueden verificar toda esta información en la página web de inmigración del gobierno, que es www.uscis.gov. Pero pues la mayoría de gente, como no tiene el tiempo o no se interesa en entrar a verificar esta información, entonces simplemente se cree todo lo que fake news está vendiendo.
Y fake news está por los medios tradicionales de televisión, de prensa, de radio y plataformas sociales. Pero como les digo, toda esta información ustedes la pueden verificar en la página del gobierno. Incluso al final de la rueda de prensa, cuando el director Cuccinelli tomó algunas preguntas de la prensa, uno de los periodistas le dijo que si no le parecía que entonces esta regla estaba discriminando a los hispanos, a lo cual el director Cuccinelli respondió que eso que él estaba diciendo no tenía fundamento, pues la regla primero que no estaba tratando de causar ningún perjuicio a ningún grupo racial o a ninguna nacionalidad en particular, y que es muy difícil decir cuál es la mayor cantidad de gente que se va a ver afectada por esa regla, porque depende del porcentaje de personas de una misma nacionalidad o una misma raza que estén entrando al país en determinado momento. Que si se va a tomar como referencia, por ejemplo, el siglo pasado en los 50, que entonces las personas que se verían más afectadas hubieran sido los italianos, que era la nacionalidad que en ese momento estaba inmigrando en mayor cantidad a Estados Unidos, y que por lo tanto no sabemos de aquí al futuro cuál vaya a ser la nacionalidad o el grupo racial que se vaya a ver más afectado por esta regla. Y que no se trata de afectar a nadie, sino se trata de dar oportunidades a las personas que vienen determinadas a trabajar y a poner lo mejor de sí, y al mismo tiempo filtrar y no autorizar la entrada a personas que no vienen con ese convencimiento del sueño americano, sino que lo que vienen es a extender la mano y a pedir limosna. Dijo que en próximos días se van a estar terminando de publicar en detalle los cambios que se van a presentar a partir del 15 de octubre del 2019, pero que esta información es un breve resumen de lo que la nueva regulación dice. Si después de ver este video y después de ver la página del Departamento de Inmigración del gobierno ustedes todavía tienen preguntas, les sugiero que entonces se las hagan a su abogado de inmigración, pues ellos en este momento deben haberse estado actualizando ya con la nueva reglamentación. Y de esta manera llegamos entonces al final de nuestro programa. Espero les haya podido dar muy buena información. No olvides darme like. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete y no olvides hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.